Vamos a hablar un poquito de economía, se lo adelantábamos en el día de ayer, que en horas de la tarde se iba a conocer la inflación del mes de octubre. Finalmente, el INDEC dio a conocer el índice de precios 2,7%, un número que ni siquiera el gobierno nacional se esperaba. Recuerden ustedes que las expectativas y las consultoras hablaban de un 2,9 o un 3% para que sea mucho más bajo que el de septiembre, que había sido de un 3,5. Lo celebraron, obviamente, el presidente de la Nación y Luis Caputo, el ministro de Economía, lo que aumentó vivienda, gastos de vivienda, electricidad y demás. Lo que menos aumentó, alimentos y bebidas. Claramente tiene que ver con una caída, sin lugar a dudas, del consumo. Estamos hablando de la menor cifra de los últimos 3 años. Lo que decía el presidente de la Nación es que comenzó este proceso de baja de la inflación y que ya no se va a detener. El presidente considera, y Caputo lo ratifica, considera que se va a plantar en un 2%. Y para eso van a comenzar a tomar una suerte de, o mejor dicho, van a comenzar a tomar medidas, distintas medidas que acompañen esta baja de la inflación. Hay que decir, anoche lo remarcábamos en el análisis también, este 2,7% que era impensado en el mes de diciembre cuando teníamos 25% de inflación mensual, se está dando en un contexto en el que no hay control de precios. No es un dato menor, tomando en cuenta que la intervención del Estado en los supermercados, en el control de los precios, precios máximos, precios cuidados, era permanente, era constante. Y en este caso se está dando, bueno, que tiene que ver, por supuesto, con la decisión de planchar, de enfriar la economía y, por consiguiente, la baja en el consumo. Lo que le decía, y ya vamos a ir a la segunda parte del análisis, lo que decía es que Milei anunciaba ayer que el famoso crawling peg, que seguramente ustedes habrán escuchado, habrán leído por ahí, que tiene que ver con la explotación administrada del tipo de cambio, la devaluación administrada mes a mes, digamos que es del 2%, Milei dice que la van a bajar al 1%. ¿Por qué? Porque en su momento sirvió de ancla para bajar las expectativas inflacionarias, pero ahora se puede transformar en un elemento de inercia que nos permita bajar este índice de inflación. Por eso es que el presidente dice, y anunció algo más, y con eso nos vamos al otro estudio. El presidente anunció que cuando el crawling peg lo puedan sostener en el 1%, por 3 meses consecutivos, decía él, van a empezar a pensar en la salida del cepo, como una de las medidas. Ayer él habló ante los empresarios y les anunció esto. Ya más adelante vamos a hablar de la salida del cepo y vamos a hablar también del fin del impuesto país. La baja de la inflación, lo mencionaba el presidente, era casi imposible. Llegamos a pensar que la inflación era crónica en la República Argentina, en el mundo ya no se habla de inflación, y si se habla es un escándalo. Miren ustedes que las elecciones en Estados Unidos también estuvieron atravesadas por un índice inflacionario bajísimo de un, no sé, 3% anual o algo por el estilo, algo que nosotros tenemos de manera mensual. Pero bueno, nuestra comparación es nuestra, digamos, nosotros tenemos que compararnos con nosotros mismos porque no hay ese nivel de inflación de un 25% mensual. Y acá vamos a pasar a los datos un poco que les estaba mencionando, ¿no? El presidente tuvo como algunos tópicos durante su campaña y los vamos a repasar. ¿Qué tanto está cumpliendo el presidente de la Nación con sus promesas de campaña? Baja de la inflación, sin dudas. Arrancó con un 25, lo está bajando en octubre al 2,7 y en el NEA, no quiero dejar pasar el dato, en el NEA la inflación fue del 2,6%. Y si bien no fue la más baja del país, fue la más baja de los últimos 4 años, que no es un dato menor. Dentro de poco, Luis Caputo va a volver a anunciar el superávit fiscal. Ustedes saben, el ordenamiento de las cuentas públicas, que ingrese mucho más de lo que se gasta. Para eso, el presidente recurrió a varias herramientas que incluso ayer las repasaba: secar la plaza de pesos, cerrar las canillas de emisión, terminar con los famosos pases remunerados o activos o pasivos remunerados, lo digo bien, los pasivos remunerados, esta deuda del Banco Central con los bancos para la cual tenía que emitir para poder cumplir con esos compromisos. Se pasó la deuda del Central al Tesoro. Las desregulaciones y el ajuste también las ha llevado adelante. El ahorro en el Estado Nacional, producto de, bueno, la cantidad de gente que había formando parte de esta planta dentro del Estado Nacional, también es algo que logró cumplir en estos meses.
Y lo que le queda lo que le queda que todavía no logra cerrarlo, porque no era tan fácil como el propio equipo económico creía, el fin del cepo. Terminar con las restricciones cambiarias. Recién les decíamos que el presidente ayer dijo que una vez que logren estabilizar la economía y que no haya riesgo, porque como ya no va a haber pesos, no va a haber a dónde recurrir o cómo recurrir a los dólares, bueno, y se va a hacer de un colchón interesante, blanqueo, además, préstamos internacionales y otras variables, recién se estaría en condiciones de levantar las restricciones cambiarias. Y hablamos también de lo que el presidente tiene como desafío. Pasamos a la próxima placa. El presidente tiene como desafío la micro, puertas adentro de la República Argentina. La reactivación económica es uno de los enormes desafíos que tiene Milei. Él ayer decía: miren, con esto de que está bajando la inflación y que la macro está ordenadita, bueno, ahora es inminente la reactivación económica. Él hablaba de la industria, hablaba de la construcción, hablaba del consumo. Nosotros ayer les contábamos que hay una suerte de recuperación, pero dispar, que no es lineal esta recuperación, así que todavía falta para hablar de crecimiento. Y finalmente, entre los desafíos, las inversiones. Hasta el momento, bueno, Ualá anunció inversiones, hay como de manera tímida aún el anuncio de la lluvia de inversiones que el presidente está esperando, que Caputo permanentemente le dice a los empresarios: bueno, es su momento, es el tiempo de ustedes. Ustedes son los que tienen que protagonizar la reactivación y el crecimiento de la Argentina. Y finalmente el empleo que hoy forma parte de las principales preocupaciones del presidente de la Nación. La macro ordenada. Por eso es que se están observando los números que se observan. Bueno, el desafío es ordenar la economía doméstica, la economía puertas adentro de la República Argentina. El presidente lo sabe y por eso es que está permanentemente hablando con los empresarios.